Muchas gracias, Rafa. Yo siempre digo que para la presentación solo hace falta dos cosas, en mi caso. Que soy de la Zubia y que soy jesuita. Porque al final lo que nos califica es la familia donde nos hemos criado y que al final somos lo que hicieron de nosotros, nos guste más o menos. Y ser jesuita porque es la vocación a la que he sido llamado y que también me ha ido configurando como lo que soy. Lo demás son, pues notas a pie de página. Vamos a hablar de la espiritualidad de las hermandades y cofradías en una iglesia en salida. Ese es el título que se me dio. Me parece que es algo importante porque el mundo de las cofradías, yo voy a hablar de cofradías y hermandades como sinónimos. Se puede hacer diferencia, pero me parece que no viene al caso. El mundo de las cofradías supone una parte relevante en la vida de muchas iglesias locales. Y en algunos casos se trata de los grupos más activos, más florecientes de la realidad de la Iglesia. En un momento en el que la práctica de la fe cristiana está decayendo de forma clara en España y en otros muchos lugares, el fenómeno de las cofradías en nuestra tierra sigue siendo una realidad pujante. De hecho, en Córdoba creo que en los últimos 8 años se han unido 8 hermandades o pro-hermandades, van en la provincia. En pura teoría, la pertenencia a una hermandad es una manera concreta de vivir la vida cristiana, una vida que se estructura en la pertenencia a una comunidad, en este caso sería la hermandad, y que desarrolla las 3 funciones típicas de la Iglesia: la función celebrativa, la función de la predicación y la función del servicio o de la diaconía, como después diré. Yo parto siempre de 2 hechos que considero importantes para situarnos ante las hermandades de forma positiva. El primer hecho es que las hermandades han sido uno de los ámbitos más antiguos en el que el laicado ha podido vivir su responsabilidad en el seno de la Iglesia. Las hermandades provienen históricamente de la segunda mitad del siglo XV, primera mitad del siglo XVI, y han pasado por una historia variopinta en cuanto a implantación, a éxito y a relaciones con los distintos actores, ya fuera eclesiásticos o civiles. Y mucho tiempo antes de que el Vaticano II declarase la igualdad fundamental de todos los cristianos y cómo por el bautismo todos participamos de la triple función de Cristo, mucho antes de eso, sin que necesitase de una delegación por parte de la jerarquía de la Iglesia, el mundo cofrade era el lugar en el que los laicos tomaban decisiones, sin que la autoridad eclesiástica llevase la iniciativa. Yo creo que este simple dato ya tendría que hacernos mirar el movimiento de las hermandades con simpatía. Esto además ha dado lugar a bastantes problemas en las relaciones entre las hermandades y el poder eclesiástico. Y en segundo lugar, las hermandades han desarrollado un tipo de piedad concreta, a la que llamamos popular, que puede ser considerada como una manera de inculturación de la fe a partir de la idiosincrasia de los diferentes pueblos donde se ha desarrollado el mundo de las cofradías. No es difícil encontrar críticas, a veces acerbas, o cierto menosprecio a esa piedad popular por parte de los representantes oficiales de la Iglesia o de algunos de sus teólogos. De hecho, la jerarquía eclesial ha ido cambiando en su valoración de la piedad popular en España. Hasta los años 80 normalmente era una visión bastante crítica, y a partir de la década de los 80 y mucho más en el milenio que vivimos, en el siglo XXI, la jerarquía de la Iglesia ha vuelto a valorar y a mirar positivamente la piedad popular. Esos que hacen las críticas parecen olvidar que no existe la fe cristiana en abstracto, como tampoco es posible aislar los elementos y las costumbres culturales para después cristianizarlas. Habría que recordar a la religión oficial o a la reflexión académica sobre la fe cristiana, que tampoco en ellos se presenta el cristianismo en estado puro. Hay que tomar conciencia de que la relación
que hay entre cristianismo y cultura no es algo terminado, sino que siempre es un proceso tentativo y continuo, ya sea porque las culturas no son estáticas, ya sea porque la Iglesia siempre va a ir descubriendo, profundizando misterios de la fe, que no estaban totalmente claros con anterioridad. Por eso, todas las maneras de vivir el cristianismo se necesitan, se desafían y se enriquecen, y pueden ayudarse a no absolutizar la forma concreta en que en un momento determinado se ha vivido ese cristianismo. Para eso ayuda bastante también salir al extranjero. Se ha dicho que estudié en Alemania. Yo recuerdo, los alemanes tienen cierto problema con la religiosidad popular nuestra, fundamentalmente los alemanes en el ámbito académico. Pero si uno vive en Alemania y ve cómo celebran la Navidad y ven que convierten las iglesias, de hecho, en bosques, porque lo que meten son 20 pinos inmensos, que lo que falta son los gnomos, pues entonces uno capta que cada cultura ha expresado su vivencia religiosa a partir de aquello que era importante para ellos. Hablamos de espiritualidad, de las hermandades. Por espiritualidad entendemos una manera concreta de contemplar la vida de Cristo. La espiritualidad cristiana pone en el centro, evidentemente, a Jesucristo, y lo que busca es que todos crezcamos en santidad, que todos seamos capaces de transparentar a Dios tal como ese Dios se nos ha revelado en la persona de Jesús. Y las distintas espiritualidades surgen de subrayar diferentes aspectos. Es evidente que las hermandades y cofradías suponen una riqueza en cuanto al prisma en el que se sitúan para seguir a Cristo. Y podríamos describir cada cofradía desde un acento particular. Lo que yo pretendo es hacerlo, evidentemente, de forma general. Para eso, tres bloques o tres cuestiones. La primera es de dónde venimos. La historia de la espiritualidad se puede dividir a grandes trazos siguiendo las etapas clásicas de la historia de la Iglesia. Si durante la época antigua la espiritualidad se centró en la importancia del martirio y de las virtudes que expresa la vida de los monjes, cuando se acabó el martirio, porque se acabaron las persecuciones, nació el monacato. Y el monacato se entendía como una forma nueva martirial. A partir del siglo XII, con los cambios sociales, aparecieron nuevas órdenes religiosas, las que llamamos los mendicantes, entre las que destacan franciscanos y dominicos. Para estos, la oración no estaba ya concentrada en la celebración del oficio divino, como ocurría en los monasterios, sino que su inspiración les llevaba más bien hacia la oración personal, cuyo fervor intensivo se desplegaba en impulsos místicos. Eso hizo que florecieran corrientes místicas en esas órdenes y en la Iglesia, al mismo tiempo que dieron lugar a que muchos laicos se sintieran llamados a vivir su cristianismo siguiendo la espiritualidad franciscana o dominica. En el siglo XIV el centro se desplaza a los Países Bajos, al centro de Europa, donde surge una serie de autores que van a centrarse en la importancia de la contemplación y en el proceso que necesitamos para poder llegar a ella. Lo que van a subrayar sobre todo es la necesidad del despojo interior. Sin embargo, esos autores desarrollan una mística especulativa que fue o demasiado elevada o demasiado abstracta o ambas cosas. Y como reacción a esa mística tan intelectual, tan especulativa, nació lo que llamamos la devotio moderna, la devoción moderna, que conecta de nuevo con lo que eran las intuiciones de las órdenes monásticas. La espiritualidad que propugna la devoción moderna es una espiritualidad práctica, afectiva, devota, en la que desarrollan lo que tiene de parte psicológica la espiritualidad. Meditan e invitan a meditar con ellos sobre la vanidad de las cosas,
humanas. Contemplan a la persona amada por Cristo y aportan un método para ello. Uno de los libros más conocidos y que representan la devoción moderna es el que se atribuye a Tomás de Kempis. Es el libro La imitación de Cristo, que todavía hoy se lee, que todavía hoy se nos ofrece a los novicios jesuitas para nuestra lectura espiritual. Ese libro no es un libro de doctrina, sino que es un libro de experiencia. Es un libro que está escrito con frases cortas y que se alimenta del Evangelio de los Salmos de San Pablo. Este libro, salido del corazón, se ha dicho, quiere ser recibido en el corazón, a la manera del mismo Evangelio. Y el tema principal de ese libro es el seguimiento de Cristo, no tanto a través de una imitación, aunque se llame imitación de Cristo, no invita a una imitación material de los ejemplos de Cristo, sino más bien a la asimilación de su espíritu, en unión con la propia experiencia y con la vivencia de la vida espiritual. La imitación de Cristo sigue más la lógica de la caridad que la lógica de la razón sistemática y propone y describe la vía de la interioridad, que desvía al hombre de la vanidad, de los bienes exteriores y que quiere conducirle a participar del misterio de la cruz, a la unión de amor con Jesucristo. Esta unión se manifiesta, Cristo se manifiesta a su discípulo como el amigo fiel. Cristo es el que apoya con su gracia. Cristo es el que dialoga íntimamente en la oración, fundamentalmente en el misterio de la Eucaristía. Este libro lo que viene a decir, si lo quisiéramos resumir, es: hijo mío, en la medida en que puedas salir de ti, podrás venir a mí. Algo que la persona solamente puede hacer con la ayuda de la gracia. La claridad del estilo, la simplicidad de la doctrina, la profundidad de la experiencia descrita en la imitación de Cristo han hecho de este libro uno de los más leídos en la vida cristiana. Y la vía espiritual que propone se ha mostrado accesible tanto a laicos como a clérigos. Lo que se propone, por tanto, es un estilo de espiritualidad más afectiva, más popular, más moralizante, con expresiones externas de piedad, apoyadas por objetos y por símbolos religiosos. Lo que se propone en ese libro es la devoción del corazón, profundamente subjetiva, orientada principalmente a la humanidad de Cristo y deseosa de imitar su ejemplo. Yo creo que en estas características podemos encontrar aspectos que las hermandades y cofradías cuidan. También ellas tienen una espiritualidad que quiere hablar al corazón, que no se para tanto en lo especulativo, sino que se centra en la vida normal. Una espiritualidad que conlleva expresiones externas de piedad y que se apoya también en símbolos religiosos como es el culto a las imágenes. Y una espiritualidad ciertamente muy orientada a la humanidad de Cristo. Si yo tuviera que decir históricamente de dónde vienen o dónde podemos encontrar las raíces de la espiritualidad de las cofradías, de las hermandades, hablaría en primer lugar de lo que hemos llamado la devotio moderna. Además, también se ha alimentado dicha espiritualidad de otros acentos que aparecieron con posterioridad, tanto en la tradición salesiana de San Francisco de Sales como en la tradición ignaciana. Como yo soy jesuita, pues me centro en esta última. La espiritualidad ignaciana da importancia en cuanto a su método de oración a la imagen visual. Todo el camino de los ejercicios está estructurado en la contemplación de la vida de Cristo en sus principales episodios o pasos. Esto dará lugar a que en cada contemplación de los ejercicios se nos pida hacer una composición del lugar, o sea que nos imaginemos la escena que vamos a contemplar.
Esa composición del lugar también se encuentra muy vinculada a lo que la retórica clásica llamó la memoria artificial. Esa memoria es la que crea imágenes que representan metafóricamente y que ayudan a que la persona pueda hacer suyas determinadas realidades. La incorporación y adaptación de este método de composición de imágenes del arte clásico de la memoria a la vida religiosa se produjo en España fundamentalmente en el siglo XVI, siendo Ignacio de Loyola uno de los primeros que la llevó a cabo. En la composición del lugar ignaciana es palmaria, es clara la fusión de dos vertientes, religiosa una y cultural, universitaria y escolástica la otra, ambas aunadas y con miras a una eficacia espiritual, la de mover o conmover los espíritus. Este método, que va a tener resonancias artísticas, arquitectónicas y plásticas, potenció un peculiar modo de imaginación característico de la Compañía de Jesús, algo que se acrecenta, se profundiza y se expande en el barroco, favorecido además e impulsado por las directrices de Trento y por la Contrarreforma. Yo creo que la imaginería religiosa tiene también conexiones con lo que acabo de decir. Hay un libro muy famoso que ha tenido muchas ediciones, el libro de las imágenes de Nadal, en donde se nos presenta la Biblia, los Evangelios, la vida de Cristo en forma de grabados plásticos, de imágenes. Y después aparecen los diversos lugares a los que se invita al ejercitante, aquel que ora, a fijarse. He cogido algunos de esos grabados, ahí tenéis el de la borriquilla, pero aquí tenemos lo que sería la oración del huerto, tenemos el Cristo de la columna. Como yo no soy de Córdoba, sino que soy granaíno, pues no conozco mucho la Semana Santa cordobesa, conozco bastante la granadina. Y cuando uno ve el huerto, yo tengo relación con la Hermandad del Huerto en Granada, cuando uno conoce el huerto, que hace una réplica de lo que es el huerto de Salcillo, bueno, pues no hay mucha diferencia entre lo que aparece en estos grabados. O cuando uno contempla el Cristo de la columna de Siloé, de Granada, pues tampoco hay mucha diferencia. Creo que aquí tenéis un descendimiento. En Córdoba, en Granada no lo tenemos. Cuando uno ve el grabado del descendimiento, pues también uno lo puede imaginar y traspasar fácilmente a lo que es la imaginación. Creo que eso tiene que ver con lo que la memoria, el arte clásico de la memoria, que luego Ignacio utilizó para la composición del lugar, ayuda para que la persona se apropie de aquello que está siendo contemplado. Pasamos al segundo punto, que puede ser descrito como los aspectos centrales de la espiritualidad de las hermandades. Si decía al comienzo que la espiritualidad es una manera concreta de contemplar la vida de Jesús, entonces las hermandades y cofradías se fijan en Jesucristo desde los momentos cumbre de su vida. Se centran en la contemplación de los últimos momentos de la vida de Cristo. Misterio, en último término, remite al gran misterio escondido desde siempre por Dios. El misterio, en palabras de Pablo, es ese misterio que está siempre actuando desde el principio y que se va revelando poco a poco. No es otra cosa que el plan de salvación que tiene Dios, que se ha ido en la historia haciéndose presente y revelándose progresivamente. Este misterio, que se ha ido revelando progresivamente, adquiere su punto culminante en lo que llamamos el misterio pascual. Por eso lo llamamos misterio pascual, porque es el lugar, la Pascua, donde el misterio escondido desde siempre aparece de forma más clara. Ahí es donde podemos captar ya desvelado lo que Dios ha querido hacer desde siempre.
A partir de llamar misterio pascual a la Pascua, se pasó también a considerar misterios otros momentos de la vida de Jesús, para después aplicarlos también a otros momentos de la vida de otras personas, fundamentalmente a la vida de María, que es el segundo personaje importante en la mirada de las hermandades y cofradías, porque también en la vida de María, fundamentalmente en la vida de María durante la Pasión, también captamos cómo el plan de salvación de Dios se ha ido revelando. Las hermandades y cofradías quieren seguir a Jesús desde la perspectiva de la entrega definitiva en la cruz. En ese sentido, su espiritualidad nos habla del modo como Dios ha decidido hacer redención del género humano, y que tiene que ver con eso de que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no puede dar fruto. Y esto es algo que no es fácil de entender. Mira, yo me dedico a la eclesiología y algo escrito sobre vida religiosa. Cuando uno profundiza en lo que es la Iglesia, cuál es la situación que tiene la Iglesia, cuáles son los problemas que tiene la Iglesia y después vemos los que tiene la vida religiosa, al final están todos conectados. Y lo que le pasa a la Iglesia le pasa a la vida religiosa y también le pasa a las hermandades y cofradías. Y esta idea central de nuestra fe, de que si el grano de trigo no cae en tierra y muere no puede dar fruto, es algo que no es fácil de entender y que no ha entendido ni la Iglesia, ni la vida religiosa, ni, si me lo permitís, las hermandades ni cofradías. Porque bien es verdad que la Biblia está llena de personas débiles, solitarias, sin ningún tipo de poder, que sin embargo han logrado seguir adelante, se han apoyado en la fuerza de Dios y a pesar de que sus enemigos eran más fuertes, pues han conseguido sobrevivir y vencer. Podemos pensar en David frente a Goliat o en José, que fue abandonado por sus hermanos y que al final fue el que salvó a sus hermanos, o a Esther, que se enfrenta a la muerte, o a Judith, que carga sobre ella con las esperanzas de todo el pueblo. Todos esos personajes que son débiles, aparentemente sin posibilidades, son ejemplo de que Dios se manifiesta y usa lo pequeño, de la misma forma que ocurre en Jesús. A pesar de todos estos ejemplos, la pequeñez, la humildad, el no poder, son cosas que no están valoradas en nuestro mundo, tampoco en la Iglesia, tampoco en la vida religiosa, tampoco en general en las hermandades y cofradías, porque seguimos viendo las cosas de una forma bastante mundana. Estamos más preocupados muchas veces por el número, por la influencia, por la importancia que tienen aquellas cosas o instituciones que hacemos. La espiritualidad de las hermandades y cofradías tendría que ayudarnos a abrir los ojos de cara a captar cómo actúa y cómo es el Dios en el que creemos. Un Dios que se presenta siempre pobre y humillado. Las preguntas que surgen cuando contemplamos a Cristo en los últimos momentos de su vida tienen que ver con la manera como Dios decidió llevar a cabo la salvación. Tienen que ver con la pregunta de por qué el proyecto de Jesús es una salvación que se realiza desde la cruz, desde el no poder. Y a no ser que queramos convertir a Jesús y su muerte en una mera consecuencia de las fuerzas dominantes que existían entonces en el lugar histórico donde vivió, nos vemos obligados a postular que el proyecto de Jesús, tal como Él lo llevó a cabo, es la mejor forma posible que Dios tenía para poder salvarnos de hecho. Uno puede acercarse a la vida de Jesús de forma moralizante, o una mirada moral, como ejemplos para que seamos buenos, y eso está bien. Pero cuando uno se acerca a la vida de Jesús, sobre todo en los últimos momentos, lo que ahí se nos está revelando no es cómo tenemos que ser nosotros, sino que se nos está revelando cómo es Dios. No podíamos saber cuál era la mejor manera por la que la redención del ser humano podía hacerse.
Eso no lo podíamos saber, pero una vez que se hizo, de la manera en que se hizo, hay que postular que se hizo así porque es la mejor manera. Cuando la teología clásica dice que en Dios la esencia y la existencia se identifican, que Dios actúa como es, que la manera como Dios se presenta está apareciendo como Él es, ahí encontramos una gran diferencia con lo que nos pasa a nosotros. Nosotros, nuestra esencia es que somos hijos de Dios, imagen de Dios, y nuestra existencia la hacemos como podemos. Y la diferencia entre lo que somos, hijos de Dios, y cómo actuamos, a eso le llamamos pecado. En Cristo no hay pecado. Cuando Cristo actúa de alguna manera, ahí se nos está revelando su ser. Y el ser de Cristo nos revela el ser de Dios. La contemplación de la pasión de Cristo nos debería llevar a saber que Dios se presenta siempre desde el no poder, siempre desde lo humilde, desde lo pequeño, desde la cruz. La cruz además nos debería ayudar, creo yo, para poder captar que la única forma que tenemos de poder decir una palabra de salvación a aquellos que no tienen ninguna esperanza es no solamente trabajando para ellos, sino que es haciéndonos uno de ellos. No sé si recordáis la frase que el Papa Francisco dijo al comienzo de su pontificado y que creó cierto revuelo, lo cual indica la situación que estábamos viviendo, porque lo que dijo es: ¿cómo me gustaría una iglesia pobre y para los pobres? Bueno, la iglesia siempre ha hecho bastantes cosas para los pobres, la vida religiosa también, las hermandades también. Que la iglesia quiera ser pobre, que la vida religiosa quiera ser pobre, que las hermandades y cofradías quieran ser pobres, eso está por ver. Pero cuando Cristo vivió para los demás, a la proexistencia añadió la coexistencia. Cristo no solamente vivió para los demás, sino que vivió con los demás y como los demás. Recordad el texto de Marcos donde aparece la curación de los leprosos y Cristo les dice por el secreto mesiánico del evangelista que no lo cuenten a nadie. Ellos les falta tiempo para contarlo y el evangelista añade: y desde entonces Jesús no podía entrar en los pueblos, que era el destino precisamente de los leprosos. La curación de los leprosos la realiza Jesús y con eso asume el destino de vida que los leprosos tenían. Esta contemplación que las hermandades y cofradías nos colocan en el centro debería al menos llevarnos a profundizar en este ámbito. Junto a Jesús aparece siempre la Virgen, como el personaje también principal del drama del Calvario. Los místicos de los siglos XVI y XVII van a subrayar mucho el papel de María. La representan fundamentalmente adueñándose del cadáver de su hijo. Juan de Cartagena dice que fue ella quien le cerró los ojos, fue ella la que le quitó la corona de espinas y tuvo tanto miedo de aumentarle las heridas al apartarla de su frente que sirió sus dedos para que la sangre se mezclase con la de su hijo. Se cumplieron de este modo las palabras del profeta Oseas: la sangre tocó a la sangre. María aparece como modelo de nuestro seguimiento, que nos enseña que nuestro lugar es estar al pie de la cruz, aguardando el anuncio de la resurrección. Nos enseña que salir corriendo en los momentos de dificultad pues no aporta absolutamente nada. Esto es lo segundo que yo quería decir, que serían como centros de la espiritualidad de las hermandades y cofradías. Y paso a lo que sería más práctico, que serían, a partir de estos rasgos, que creo que pertenecen a la espiritualidad de las cofradías, señalar tres aspectos de su espiritualidad que hoy más quizá que en otros tiempos serían necesarios para el momento que vivimos. El título decía: para una iglesia en salida. Cuando el Papa Francisco quiere que la iglesia sea una iglesia en salida, o sea una iglesia que sale a los caminos a buscar a los que están en todo tipo
de fronteras, una iglesia preocupada por el núcleo del Evangelio más que por ideas periféricas, una iglesia que proclama la fe en un mundo en el que la esperanza está cada vez más ausente, una iglesia que no espera a que vengan los alejados, sino que primerea, sino que es capaz de salir a su encuentro. Hay ciertos rasgos de la vida y espiritualidad de las cofradías que creo pueden ayudarnos bastante. Los tenéis ahí. El primero sería la vida de hermandad. No quiero hacer un juego fácil de palabras, pero una hermandad se compone de hermanos. Son hermanos. No solo hermanos de una hermandad o cofradía, sino que son hermanos porque todos somos hijos de Dios, hijos y hermanos. En eso consiste la buena noticia del Evangelio. Yo creo que una de las mayores cosas que podrían hacer las hermandades y cofradías sería vivir ese rasgo de forma real y práctica. El Papa Francisco, el Evangelii Gaudium número 100, su primera exhortación apostólica, dice: a los que están heridos por divisiones históricas les resulta difícil aceptar que los exhortemos al perdón y la reconciliación, ya que interpretan que ignoramos su dolor o que pretendemos hacerles perder la memoria y los ideales. Pero si ven el testimonio de comunidades auténticamente fraternas y reconciliadas, eso es siempre una luz que atrae. Por ello me duele tanto comprobar cómo en algunas comunidades cristianas y aún entre personas consagradas consentimos diversas formas de odio, divisiones, calumnias, difamaciones, venganzas, celos, deseos de imponer las propias ideas a costa de cualquier cosa y hasta persecuciones que parecen una implacable caza de brujas. ¿A quién vamos a evangelizar con esos comportamientos? Si nuestras hermandades y cofradías fueran de verdad lugares donde los hermanos viven como lo que dicen que quieren ser, eso ya sería un punto muy a favor en esta iglesia que quiere presentarse al mundo como una posible otra manera de vivir. Lo segundo, las hermandades como lugares de transmisión de la fe. Vivimos en una sociedad, al menos en Europa, donde la transmisión de la fe se ha vuelto muy problemática. El proceso secularizador ha hecho muy difícil la oferta del cristianismo, junto a una secularidad irrenunciable y que se basa en la justa autonomía de la que gozan las realidades temporales, tal como dijo el Vaticano II. Se percibe en Europa el intento por defender como aceptable únicamente aquello que brota del esfuerzo humano, por lo que se persigue una sociedad en la que las referencias religiosas dejen de estar presentes. A esta situación la Iglesia quiso responder con el tema de la nueva evangelización, para lo cual tiene que encontrar formas para llevar a cabo la transmisión de la fe. Ahora bien, los acentos van a ser muy distintos a partir de la respuesta que demos a la pregunta acerca de cuál es el problema clave con el que estamos lidiando. A mi entender, el problema con el que nos encontramos hoy no es ni la situación social que nos rodea, ni la multitud de problemas, más importantes o menos, que vivimos en el interior de nuestras comunidades cristianas. El problema fundamental, en mi opinión, es que nos hemos centrado en la situación del mundo que nos rodea, o en la multitud de esos problemas concretos intraeclesiales. Y los hemos convertido en el objeto de nuestros esfuerzos, olvidándonos de un aspecto que ya Pablo VI, el Evangelii Nuntiandi, señaló clarísimamente: que la Iglesia tiene siempre necesidad de ser evangelizada si quiere conservar su frescor, su impulso y su fuerza para anunciar el Evangelio. Puede que hayamos pensado que nuestras comunidades eran ya un sujeto apto para llevar a cabo la proclamación del Evangelio, olvidando preguntarnos si el problema no estará en que las primeras que han de ser nuevamente evangelizadas
no son nuestras comunidades, nuestra propia Iglesia. Hay una frase que a mí me gustó mucho de Angela Merkel, cuando le preguntaron si el problema de Alemania es que había muchos musulmanes. Y Angela Merkel respondió: el problema no es que tengamos muchos musulmanes, el problema de Alemania es que tenemos muy pocos cristianos. Bueno, eso es lo que a mí me parece que nos está pasando, que hemos dado por supuesto que somos cristianos. Y la evangelización debe comenzar por nosotros mismos. Además, la desaparición de los milieux, donde la identidad cristiana se ganaba por ósmosis, es ya un hecho. No es solamente que nuestros jóvenes hoy sepan cada vez menos de cultura cristiana, sino que además lo cristiano va quedando reducido a algo que pertenece a la cultura. Frente a esta situación se ha venido repitiendo desde hace tiempo la necesidad de crear espacios donde se pueda personalizar la fe. La crisis sacramental, la insuficiente iniciación cristiana de muchos bautizados, el escaso conocimiento religioso de los cristianos más jóvenes, impone el que hoy no podemos esperar a que acudan a la Iglesia los jóvenes, sino que hay que salir a buscarlos. Yo creo que se impone un replanteamiento de la manera como estamos llevando a cabo nuestra pastoral, que tienda a ser más misioneros que administradores, que tendamos a ser más predicadores que repetidores. Y curiosamente, frente a la pérdida de atracción que observamos en las estructuras eclesiásticas tradicionales, las hermandades siguen todavía gozando de buena salud en cuanto a su capacidad para conseguir miembros. No sé cuánto va a durar esto, pero como no hay que ser profeta y hay que vivir en el presente, hoy por hoy, todavía en Andalucía, al menos las hermandades y cofradías tienen capacidad de atraer. La pregunta es simple: ¿por qué no usar dichas plataformas para potenciar procesos de personalización de la fe? Ante el reto que se nos presenta como Iglesia, discusiones en torno a jurisdicciones, sea por parte del párroco o rector del templo donde se ubique una cofradía, sea por parte del hermano mayor o junta de gobierno de la misma, no dejan de ser temas de tercer nivel, que no deberían dejar que perdiéramos la oportunidad que se nos brinda. Yo creo que podríamos pensar las hermandades como una especie de parroquias personales. Los que me han oído hablar de otros temas saben que yo no soy muy amigo de las parroquias. No tengo nada en contra de las parroquias, ya que van a colocar esto en YouTube. No tengo nada en contra de las parroquias. No soy amigo de pensar la Iglesia desde la estructura parroquial, como si fuera una estructura de derecho divino. La parroquia se impone a partir de Trento, y quitando una vez que Juan Pablo II dijo una cosa en una encíclica de la entidad teológica de las parroquias, nunca se ha hablado de que las parroquias tengan entidad teológica. La entidad teológica la han tenido siempre las iglesias locales. En ese sentido, yo estoy muy a favor de buscar nuevas formas de estructuración, se llame como se llame. Y podríamos pensar las hermandades como una especie de parroquias personales. Tienen un punto álgido, las cofradías y hermandades, de su vida en el desfile procesional, en la expresión de culto público que cada año realizan durante su estación de penitencia. Sin embargo, la vida de estas asociaciones no se reduce a ese momento. A lo largo de su historia han ido subrayando otros aspectos importantes, por lo que una cofradía hoy puede ser comparada con una comunidad cristiana, ya que en ella se desarrolla el culto, se propaga y se proclama la fe cristiana y se vive el ejercicio de la caridad, que son las tres dimensiones fundamentales de la Iglesia. Además, a través del ejercicio de estas dimensiones, una hermandad se puede considerar como el lugar en el que se vive la comunión eclesial, algo a lo que apunta el propio nombre de hermandad. Una hermandad es el lugar donde se da culto a Dios. Este es el aspecto que prácticamente todas las cofradías destacan en sus reglas.
Y es un aspecto que ha permanecido constante desde la fundación de las mismas. No hay hermandad que no tenga claramente descritos los diversos oficios de la misma, entre los cuales destacan los que tienen que ver con el ejercicio de dar testimonio público de la fe cristiana, desarrollando diversos servicios. Frente a las liturgias, concentradas fundamentalmente en la acción del ministro ordenado, las hermandades son un lugar en el que muchos de sus miembros tienen un papel activo en la celebración, ya sea en la procesión, ya sea en otros actos de culto, incluida la celebración de la Eucaristía. No deja de llamar la atención la dificultad que a veces tenemos en nuestros templos para conseguir ayudantes y hacer que la liturgia no esté centrada únicamente en el ministro, en el sacerdote, frente a esa, como diré yo, presentación multicolor de las cofradías donde aparecen todo tipo de personajes. Bueno, es una forma en la que también hay participación del pueblo de Dios. Una hermandad es también un lugar donde se proclama la fe, y esto de manera doble, al menos. Por un lado, a través del acto más conocido de las hermandades, la procesión o romería, porque son actos públicos por naturaleza, donde un grupo determinado de cristianos expresan su fe ante la sociedad. Por otro lado, y esto me parece más importante, puesto que la procesión es un acto puntual, las hermandades pueden ser un lugar propicio para que sus miembros crezcan en la fe. Las ofertas en este punto son variadas. No es difícil encontrar en las cofradías un deseo de formación continua a través de programas de formación, si bien no es algo que aprovechan todos los miembros de la hermandad. Muchas de las hermandades tienen además una sección juvenil, infantil, y organizan catequesis sistemáticas para el acceso a los sacramentos, por lo que se pueden convertir en lugares idóneos para la transmisión de la fe. Yo creo que este apartado es el que está más débil en las hermandades y cofradías a partir de lo que yo conozco, y que en ellas se repite de nuevo lo que pasa en la Iglesia. Solo dos apuntes. A mí me parece que tanto en la Iglesia como en las hermandades y cofradías estamos en un momento donde podríamos hablar de Runner de una fe a la carta, de un supermercado de creencias. De hecho, hoy hay muchos cristianos que se identifican como cristianos y que no por ello asumen todos los datos de fe que la Iglesia propone como tales. A veces, lo que no se asume no es tan importante, pero cuando en las estadísticas se dice que hay un 30% de los que se consideran cristianos que no creen en la vida eterna, que no me parece que sea algo secundario, pues creo que la cosa es más complicada. También en las hermandades nos encontramos con mucha diferencia en la vivencia de fe de los diferentes hermanos. Y también, como pasa en la Iglesia, en las cofradías nos encontramos con que las condiciones que se ponen para pertenecer a la hermandad muchas veces se reducen a estar bautizado. Estamos en una época en la que hay que pedir ya la partida de bautismo, porque ya no estamos en una sociedad donde todos se bauticen, a estar bautizado y pagar la cuota correspondiente. Muchas veces, me parece, esa es la condición para la pertenencia a una hermandad, que no se diferencia mucho de lo que pedimos para la pertenencia a la Iglesia. Y esto hace que en el ámbito de la profesión de la fe, si debemos comenzar con que se profesa la fe que se vive, la vivencia en las cofradías es excesivamente diversa, y los intereses que buscan los diferentes hermanos también son muy diversos. Pero en cualquier caso, la hermandad puede ser un lugar donde se proclama la fe y donde se puede también dar testimonio de ella. Y en tercer lugar, una hermandad es el lugar donde se practica la caridad cristiana. Y esto me parece hoy
fundamental para el tiempo que vive la Iglesia. Ni la Iglesia vive para sí, ni las hermandades viven para sí. El objetivo de una hermandad no es crear hermandad entre ellos. El objetivo es ser hermanos para crear hermandad con todos aquellos que nos rodean. Se trata de lo que hemos conocido como la proyección social de las cofradías. Las cofradías están compuestas fundamentalmente de laicos que se comprometen a vivir su vida desde el servicio a todos. Dicho servicio lo realizan principalmente a través de su manera de estar en el mundo, en la profesión que cada uno ejerce. Desde el Vaticano II certificó que no existe una misión eminentemente cristiana, centrada en la evangelización explícita, y una misión privada de los diferentes miembros de la Iglesia. Se puede decir que toda la acción de la gracia en los cristianos tiene entidad salvífica, aun cuando no sea acción de toda la comunidad eclesial. Los miembros de las hermandades realizan la misión de la Iglesia, con los rasgos propios de su vocación laical, coloreada con los acentos de la vida cofrade. Además, en el nivel de las cofradías como tales, en las últimas décadas hemos asistido de la importancia de la dimensión caritativa en ellas. Todas, de una u otra manera, se comprometen al ejercicio de la caridad cristiana entendida en su más amplio sentido como manifestación del amor, fomentando los vínculos fraternos entre sus miembros y desarrollando obras asistenciales y de caridad. Los tiempos de crisis económica y social que por desgracia nos acompañan en los últimos años han sido un momento donde el esfuerzo de las hermandades por socorrer no solo a sus propios miembros, sino a todos los que se acercan a ellos, ha sido palpable. Y muchas cofradías están embarcadas en proyectos de solidaridad. Un proyecto de solidaridad es todo intento más o menos organizado que pone en juego de coordinación a muchas personas e instituciones. Su objetivo es trasvasar energía de servicio, de cooperación, de sensibilidad hacia cualquier grupo humano que clame por la justicia. Y la dinámica que genera el proyecto de solidaridad es la mejor vivencia de la esperanza. Es algo que hoy, creo, necesitamos mucho. Estas apuestas tropiezan muchas veces con nuestra instalación, con nuestra cultura de la seguridad, y ponen en juego nuestra capacidad de riesgo, un probar, un dejarse al intemperie, un apostar, un reformularse cada día, un examinar convenientemente el sentido a la luz nueva de los acontecimientos. Y estos proyectos, me parece, han de tocarnos en nuestra vida real, tanto a nivel personal como también a nivel de comunidad, a nivel de hermandad. Porque se trata, como decía antes, de que lleguemos a vivir como Jesús. Yo creo que estas tres realidades, el que las hermandades sean de verdad comunidades de hermanos, el que se conviertan en plataformas donde pueda haber una transmisión de la fe en primer lugar para los que las componen y después de cara a la sociedad, y el que intenten crear hermandad con todos aquellos que no pertenecen a la hermandad, ni siquiera a la Iglesia, a través del ejercicio de la caridad, sería lo que, en mi opinión, desde lo que son en una Iglesia en salida, se podría esperar de ellas. No entro en ciertos aspectos que creo que sería importante que las hermandades y cofradías cuidaran, pero tengo la sensación, por las conversaciones que tengo con las juntas de gobierno de algunas hermandades, de que ellos ya son bien conscientes de los pasos que tienen que dar.